Estamos de regreso aquí en Luz Noticias, son las 8 de la mañana y ya se encuentra con nosotros el secretario de Educación Pública y Cultura, el doctor Juan Alfonso Mejía, en exclusiva, aquí en Luz Noticias. Muy buenos días, ¿qué tal, secretario? ¿Cómo amaneció? Querido José, muchísimas gracias por esta oportunidad, muchísimas felicidades y creo que eres la vanguardia de una nueva generación. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Qué cree? Se me ha estado incendiando toda la semana este WhatsApp, este teléfono, de tanta pregunta sobre el regreso a clases, que si cómo va a ser, que si cómo viene, que si el sistema híbrido, que la carta responsiva, que si dónde la tengo que firmar y dónde la tengo que bajar y dónde me llega. Bueno, en fin, muchos mensajes y tuve que invitarlo, secretario, porque hay que contestarle las preguntas a toda esta ciudadanía. Mándenos un mensaje al 6671-6040-69. Pero también, antes de iniciar con esta entrevista, veo que en su Facebook publica historias de éxito de sinaloenses todos los días. La verdad es que la educación es, al final de cuentas, vivir de hacer posible el sueño de alguien más. Entonces, pues qué mejor que ponerle atención. Algunos son sinaloenses consagrados, sí, pero otros no necesariamente. Claro. Y lo único que ha faltado es que los voltees a ver. Claro. Así es que, pues, la verdad es que disfruto mucho poder formar parte de esas historias. Muy bien, mañana me va a publicar a mí. Mañana sale. Sí. Bueno, vámonos. Mañana, José. Ya, espérenlo, ahí está. Ok, vamos de lleno con esta entrevista. ¿Cómo será el regreso a clases, secretario? Muchas preguntas nos han llegado en redes sociales y también en nuestro WhatsApp. ¿Cómo será este regreso a clases? A ver, la decisión de regresar es un tema, al final de cuentas, de una urgencia que es una realidad. Creo que todos sabemos de esa urgencia, no hay que discutir mucho, pero creo que lo importante son las letras chiquitas de ese regreso. Así es que en Sinaloa llamo su atención para decir, más importante que la decisión misma es el método. Pongámosle atención al método. Aquí en Sinaloa, nos imaginamos que es un proceso, es decir, inicia un proceso, el ciclo escolar el 30 de agosto, pero este proceso nos va a llevar tiempo. No es que lo vayamos a construir de la noche a la mañana. No construyes tu carrera para llegar a estar aquí donde hoy estás sentado en un santiamén, de un tiro, sino es poco a poco. Entonces, en Sinaloa es un proceso. Segundo, ese proceso es gradual. Entonces, eso quiere decir que el 30 de agosto, aquellos que vayan decidiendo, y lo vamos a ver ahorita, hacia la presencialidad, no estamos buscando en la CEPIC que vayan ni todos los alumnos, ni todos los docentes, ni todas las escuelas, ni todos los grupos. Despacio y nos amanecemos, es gradual. Y luego tiene que ver con esta parte voluntaria. Mamá, papá, ¿usted piensa que no es el momento? Se acabó la discusión. Tranquilos. Ellos tienen la decisión. Ellos tienen una decisión, pero además nosotros no estamos buscando que todas las escuelas estén masivamente en ese regreso. Entonces, cuando nos dicen, pero llevas muchas escuelas, llevas poquitas, la verdad es que no llevo prisa. No hay prisa. Lo más importante es hacerlo de manera segura y por eso es selectivo. Ese es el cuarto ingrediente. Y selectivo quiere decir que hicimos un cruce. Ya hicimos alguna vez centros comunitarios de aprendizaje en el pasado, 26,000 niños, 935 escuelas, 3,400 docentes y tuvimos 1.7% de contagios. Y siempre era, José, auditorio, porque era un maestro que me decía, déjeme regresar, porque ya perdí contacto con la niña Janet, con Aurora un día estoy con ella y 3 no, y estaban estudiando en sus cocheras, en los parques, los iban y los buscaban en los pueblos, los voceaban en las sindicaturas, las anunciaban también en las tortillerías. Ellos te decían, necesito volver. Entonces, una vez que seleccionas ciertas escuelas porque tienen urgencia educativa o tienen una situación de salud, no solamente en la escuela, sino en sus contextos más o menos favorables, entonces, con esa selectividad, dices, ¿usted quiere, maestra? Tiene alumnos, porque en Sinaloa tenemos nombre y apellido de 143,000 niños en riesgo de abandono. Rescatamos 53,000, pero nos quedan 88. ¿Usted quiere, maestra? Sí. Mamá, ¿usted quiere? No. Bueno, este niño vamos a ver cómo lo seguimos acompañando. ¿Usted quiere? Sí. Entonces pásele. 1. Y así vamos a ir iniciando un proceso de conquista, José. Excelente. Entonces, la respuesta está, padres de familia. El que se sienta capaz de regresar y mandar a su hijo a clases es su decisión.
Es su decisión, no hay obligación. No hay obligación y además la escuela tiene que tener condiciones. A ver, si hay un árbol atravesado, pues ¿para qué los queremos a los niños en las escuelas? Primero hay que retirar el árbol. Si no hay luz, pues es medio complicado venir aquí y tratar de conectarnos con todos si no hay ni siquiera luz, ¿no? Sí. Entonces sería ilógico. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Buscando generar las condiciones, ya sea del maestro, los padres de familia, la infraestructura. Hay algunas escuelas, ya empezamos a limpiarlas, más de 3,000 escuelas, que todo el mérito es de los papás y de los profesores, y que pues algunas se van encontrando que sí pueden nada más con una manita de tigre, limpiándola, pero otras que necesitan un apoyo más particular, como el árbol. Este tema que te estoy diciendo del árbol es verídico, pero hay otras que efectivamente les robaron 8 aires acondicionados, se cayó la cerca. Ahora todo el mundo de repente escucho y dicen, es que las escuelas en Sinaloa están vandalizadas. A ver, sí. 253 de 5,200. Entonces, tranquilos, y de esas 253 ya hay la mitad que está en un proceso muy avanzado del tema del seguro. La póliza, el dinero, al final de cuentas, se me fue ahorita el nombre, perdón, que tienes que dar para que entre el proceso del seguro, pues lo pagó el gobierno del estado, que me parece más que correcto que así sea. El gobernador ahí dio ese recurso, pero luego en unas situaciones tendrá que entrar el Instituto Sinaloense de Infraestructura. Entonces hay que generar las condiciones y poco a poco. Muy bien, ya destrabamos la primera pregunta. La segunda, ¿se logró un acuerdo o cómo va el acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 53, que son los que se han rehusado al regreso a clases de forma presencial? ¿Cómo va estas pláticas, estas negociaciones? Todavía estaban mandando, creo que hoy, un comunicado de que no querían regresar a las clases, semáforo verde epidemiológico, y que las escuelas no están en condiciones. Mira, ya estuvimos en verde aquí en Sinaloa y no llamamos a todos a las escuelas. Sí. Se pedía en algún momento vacuna, pues ya estaban vacunados también, ya se les vacunó al 94.6%. Entonces, a pesar de que estén vacunados y el semáforo como estuvo en verde, no se convocó a todos, porque hay un método aquí en Sinaloa, hay un proceso, y además me importa mucho qué dice el maestro en su escuela, porque es el maestro el que conoce la realidad que vive el niño. Entonces, yo creo que hay coincidencias con la sección 53, le mando un abrazo a Fernando Sandoval, con la sección 27, con Eden Insunza. Todos queremos las mejores condiciones para nuestros niños y nuestros maestros. Así es que, ¿qué es lo que no queremos hacer? Cancelarle una opción a una escuela. Si hay una escuela que dice el 30 de agosto, yo quiero iniciar a distancia, perfecto, pero si 2 semanas después dice, ¿sabe qué? Ya puedo volver. ¿Te va a tener que pedir permiso? No, no le canceles esa posibilidad. Y eso le llamamos híbrido. No quiere decir que al mismo tiempo estén todos volviendo de la manera a distancia y presencial. Así es que cuando dicen algunos, pues no hay un regreso presencial el 30 de agosto, pues nosotros somos los primeros que decimos, pues si no estamos convocando a todos, tranquilo, y nos amanecemos. Excelente. La otra pregunta, asusta esta carta responsiva de la Secretaría de Educación Pública que tienen que firmar los padres para dar el permiso a los niños para que vayan a la escuela de forma presencial. A los padres de familia les está asustando porque dicen, es que me dejan la responsabilidad a mí, si mi hijo se contagia, ¿qué voy a hacer? No tengo la manera de llevarlo al doctor, etcétera, etcétera. ¿Asusta esta carta o cuál es su opinión, secretario? Mi opinión es que creo que se comunicó mal. Sí. Hay que empezar por ahí, ¿no? Y cuando dice carta de corresponsabilidad, yo también soy papá. Claro. Y cuando me dicen, a ver, mándalas tú, y yo digo, ya las mandé. Yo el pasado en el Centros Comunitarios de Aprendizaje ya las mandé. Entonces, ¿cuál corresponsabilidad? Yo que ya me enfermé, aquel que me está escuchando que ya se enfermó, ¿cómo puede probar jurídicamente dónde se enfermó? Claro. Así es que vayamos siendo sensatos. Entonces, ¿cuál compartir una corresponsabilidad legal?
difícilmente, por no decir imposible, nadie te va a decir, yo me enfermé cuando vine aquí a Luz Noticias y agarré, ¿cómo? Si el secretario está anda por todos lados. Entonces, creo que le debimos de haber puesto, así lo llamamos incluso aquí en Sinaloa la vez pasada, recado escolar, porque lo que necesito de ti, padre de familia, es el primer filtro, y que me digas, mi hijo está bien, ahí te va, punto. ¿Cómo nos funciona eso? En escuelas públicas, cuando dices, el niño José no trae recado, por distintas razones, porque hay muchas realidades en nuestras casas. Entonces, ponle atención al niño José porque no trae. No, pues la verdad es que yo lo veo al tiro. Ah, bueno, es que hay otra realidad en su casa que hace que no traiga el permiso o este recado, pero que te permite como maestro ubicar rápidamente a un niño. Entonces, creo que al final de cuentas le debimos de haber llamado de otra forma. No estás compartiendo legalmente nada porque veo imposible cómo puedes comprobar al final de cuentas dónde adquiriste un virus. Desconozco al día de hoy algún caso donde hay una demanda porque lo adquirieron aquí o allá. Eso no es así. Y tercero, tiene que ver, insisto otra vez, la parte voluntaria. Entonces, papás, no están compartiendo ninguna corresponsabilidad. Y aquí en Sinaloa, yo pensaría en ver cómo, y estoy pensándolo, cómo lo manejo efectivamente, pero hay una pandemia y Sinaloa no es una isla. Entonces, no puedo necesariamente incluso llegar a cambiarle cierto nombre si así se lo da salud y viene una disposición federal, porque entonces dejo en un problema a los docentes y no puedo hacer eso, sería irresponsable. Nos están llegando muchísimas preguntas por el WhatsApp. Muchas gracias a todo nuestro auditorio. Así me vuelven a invitar. Sí, sobre todo, mira, nos dicen, la titular de la SEP argumentó el regreso en aspectos emocionales. ¿Habrá atención psicológica aquí en el estado de Sinaloa? Es lo que nos están preguntando. Y también voy a leer otra. Nos dicen, ya es hora de regresar a las aulas, ya hace falta. En mi opinión, ya es hora de que los maestros regresen a clases. Y la otra pregunta sería, si unos quieren ir a clases y otros no, ¿a quiénes se les daría clases? ¿A los dos al mismo tiempo o cómo? ¿Solo se les dará clase a los que van de forma presencial, y a los que no van, cómo van a recibir las clases? Qué buena pregunta. Entonces, eso me parece, déjame empezar por ahí porque me parece que es fundamental. Una vez que detectas, y creo que esto es importante, aquel niño que necesitas que regrese, al final de cuentas, de un grupo de 30, a lo mejor 10 te dicen que sí regresan. Eso quiere decir que el profesor tendrá que distribuir su tiempo. Y eso quiere decir que si son menos los que atienden de manera presencial, pues de manera presencial estará atendiendo 1 o 2 días. Vamos a imaginar esta dinámica. Y los demás, los otros 3 días, los estará atendiendo de manera virtual. ¿Eso quiere decir que puede atender a todos los días? No. ¿Eso quiere decir que las clases son como si no hubiera pandemia? No. Por eso en Sinaloa, escúchenme por favor, no cambiamos el calendario escolar, porque el argumento de necesito 10 días para poner al tiro o en el mejor nivel de recuperación de aprendizajes a mis alumnos, pues es un poco inocente. No necesitan 10 días, necesitan el año entero. Entonces, ¿qué es lo que hoy están haciendo los profesores? Mantener un nivel educativo mínimo indispensable mientras le van ganando camino a la presencialidad. Y con esto lo que digo es, un maestro está enseñándole 2 días a niños de manera presencial y no va a llegar a su casa a conectarse. Porque no sabemos, José, papás, cuánto va a durar esta pandemia y necesitamos administrarnos todos. Entonces, tienes que ir buscando la forma. En la medida en que ganas presencialidad, entonces ya no será 2 días, serán 3, serán 4. Niños que todavía tienen temor sus padres a distancia, lo podrá estar atendiendo una vez con cosas muy específicas que mantenga un aprendizaje mínimo indispensable. Entonces, con esto quiero decir que es una lógica de integralidad donde mantenga en equilibrio un poco a los niños, porque ese es el reto más grande que hoy vamos a tener. Todas nuestras escuelas se van a volver multigrado de un golpe. Es decir, vas a tener en tercero de primaria niños que no saben leer, porque dejaron primero de primaria en marzo y luego en segundo de secundaria
vive, como fue mi caso, vive solamente con su mamá y su mamá se tenía que ir a trabajar y se conectaba un día sí, 3 días no, a veces le podían ayudar, a veces no. Y entonces, ¿qué pasó con ese niño cuando llegó a tercero de primaria? ¿De verdad creen que sabe, que está listo para tercero? No, pero la ley dice que hay que pasarlos. O desde la Secretaría se dijo, todos pasan. Eso sería realmente negarle el derecho a aprender a un niño. Entonces, por eso no hay prisa y tendremos que ir manteniéndonos poco a poco todos en equilibrio, de acuerdo a la realidad de cada escuela y de cada grupo y de cada profesor. Ahí toca un tema muy interesante, doctor, sobre todo de si el alumno está o no está aprendiendo con clases a distancia. Y hay muchos alumnos que se encuentran en las zonas serranas de aquí del estado de Sinaloa, que no tienen las herramientas necesarias, ni el internet, ni tampoco alguna tablet, una computadora, ni siquiera televisión para seguir los programas educativos que estaban presentando en televisión. Y sí, los maestros, los padres de familia están reportando, es que mi hijo no aprende, no está teniendo la educación adecuada, urge regresar a clases. Y la misma organización no gubernamental de Mexicanos Primero, que defiende el derecho a clases y el derecho a la educación de los niños, está reportando que si no se regresa a clases de forma presencial, cerca de 55,000 niños estarían perdiendo el ciclo escolar o estarían abandonando la escuela porque no aprenden. Son más conservadores que yo. Yo ¿Sí? Estoy diciendo 88,000. 88,000. Entonces, claro, pero no es una cifra abstracta. Tiene nombre y apellido, conozco dónde está su escuela, quién es su maestro, cuántas en qué municipio. Por eso es gradual y es selectivo y no urge llamar a todos, sino solamente a aquellos que necesitamos de manera específica. Ya si alguien más levanta la mano, bienvenido, adelante, pero nosotros estamos concentrados de manera específica en los niños. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que no es lo que nos interesa, en Sinaloa no nos interesa el anuncio de si regresaste o no, sino si le estás cumpliendo el derecho al niño a aprender y que no le cuartes esa posibilidad. Por ejemplo, en los centros comunitarios de aprendizaje aquí en Sinaloa, la modalidad que más asistió, que te dijo, secretario, quítate que ahí te voy, fue telesecundaria. En las zonas rurales, porque te decía la mamá, es que necesito que vaya, o los niños necesitaban ir. Y retomo la parte de lo socioemocional. El abandono escolar es producto de 2 cosas. 1, rezago educativo porque dejan de entender la dinámica escolar. Y 2, el tema socioemocional. UNICEF, Banco Mundial, UNESCO, desde 3 de abril del año pasado le dijeron a México, regresa. Y México no regresaba. Por alguna razón, quizás no estaba en la prioridad gubernamental. Lo cierto es que esto es producto de situaciones socioemocionales, violencia en los hogares, por ejemplo, suicidios, altas tasas, mayores tasas y reducción en las edades. Entonces, pero aún así hay que hacerlo con método y eso es lo que llamo de manera insistente. Sé que escuchan muchas noticias por todos lados, sé que escucharon a la comadre, al compadre, el WhatsApp, la tiendita. No me puedo hacer responsable de todo eso, pero sí de lo que vengo y le cuento a José aquí en las noticias y les digo, de eso sí me hago responsable. Muy bien, ya para finalizar esta entrevista, doctor, número 1, ¿habrá apoyo para las escuelas en el tema de cubrebocas, gel antibacterial, revisiones médicas, tratamientos para los niños? Y número 2, ¿qué porcentaje de estudiantes esperan ustedes de regreso a clases presenciales este 30 de agosto? Esta última parte, no quisiera dar todavía un dato, comparto sí, ciertamente que estamos concentrados en un universo de 1,363 escuelas, pero no estamos buscando, ni nos imaginamos que las 1,363 van a volver. No me preocupa si vuelven 100, eso no es el tema, creo que será importante iniciar el proceso y lo estaremos compartiendo posteriormente porque todavía estamos dialogando
con profesores, y ellos, acuérdense que se acaban de reincorporar apenas la semana pasada y necesitan ellos mismos platicar con los padres de familia. Entonces todo esto va a ser un proceso, insisto, primero. Y segundo, están teniendo apoyos en algunas escuelas, no en todas, insisto, sino de manera selectiva, en algunos casos con unos kits de limpieza que vienen, entre otras cosas, el tema del gel, que viene un termómetro digital, que viene también el tema de cubrebocas, pero, y aquí agradezco, estaremos compartiéndolo con ustedes en Luz Noticias. En los próximos días hay una donación que hace organismos de sociedad civil, como los que acabas de comentar, y de manera particular Proeduca y otras organizaciones que donan a las escuelas más de 600,000 cubrebocas. Excelente. Hoy inicia las inscripciones. Y las inscripciones, muy importante, vaya, ya habían iniciado, pero no se nos puede quedar ningún niño fuera. Entonces, a ver, aquellos que pasaron de segundo a tercero de primaria, de segundo a tercero de secundaria, que ya estaban en el nivel educativo, están inscritos automáticamente. Sí. Ciertamente puede verificar ahí en mi escuela, mi educación, cepic.gov.mx, que ahí esté inscrito. Pero muy importante es aquellos que pasan de un nivel a otro. Y los que ingresan a preescolar, a primaria, secundaria, se les pide la CURP y el acta de nacimiento. Donde haya posibilidades, es de hoy hasta el 10 de septiembre, lo harán de manera presencial las escuelas. Donde no, lo harán de manera digital. Entonces, por favor, visite el portal y ahí tendrá toda la información. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Luz Noticias. Secretario de Educación Pública, Juan Alfonso Mejía. Y siempre los micrófonos van a estar abiertos. Muchísimas gracias, querido José, y muchísimas felicidades. No hables de usted, somos de la edad. No, al final de cuentas, no, ya tengo 47. 47, y no se nota. Pero es la buena vida que me dan. Todos los días y se congela porque está chavo. Está chavo, Pero al final de cuentas, papás, docentes, por favor, ni todas las escuelas, ni todos los docentes, ni todos los grupos, ni todos los niños. Pónganle atención a las letras chiquitas de cómo imaginamos un regreso, un inicio del proceso del regreso a clases al estilo sinaloense. Sin prisas, pero sin pausa. Ahí están las palabras del secretario de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía. Muchas gracias por esta entrevista y vamos a tener que ir a un corte comercial. Está muy interesante la plática, esperemos tenerlo la próxima semana y ya para ir más o menos organizando el regreso a clases y que los padres de familia despejen todas sus dudas. Muchas gracias, secretario. Al contrario, aquí estaré, pago porque me alquiles. Vámonos porque sigue la mesa de análisis y hay un tema muy interesante que tocar, la revocación de mandato. No le cambie, quédese con nosotros en Luz Noticias.